Muy bien, con respecto al tema de la electricidad en su entorno natural, hablaremos sobre el subtema 1.2, que es la electrostática. La carga eléctrica. La carga eléctrica en sí es una propiedad de la materia que es igualmente fundamental para la física. Esta carga eléctrica en la materia es caracterizada a partir de la fuerza electrostática y con respecto a sus partículas elementales, que son el protón, electrón y neutrón. La carga eléctrica, al igual que la masa, son una propiedad fundamental de la materia, que gracias a la teoría atómica permitió aclarar el origen de diferentes fenómenos de la naturaleza con respecto a la electricidad. La ley de las cargas. Todas las partículas poseen una carga eléctrica y por lo tanto interaccionan con otros tipos de cargas, y hay una ley que se llama la primera ley de la electrostática, que dice que las cargas con signo contrario se atraen y las cargas con el mismo signo se repelen, como se ve en la imagen, donde estas dos cargas que tienen la misma carga, se repelen, y en estas, como son diferentes, pues tienen una atracción, que después esto explicaría en magnitud por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, para dar una introducción, se relaciona a grandes rasgos con la atracción entre los cuerpos celestes, de tanto planetas como estrellas y satélites, como el de la Tierra con la Luna, en donde hay una fórmula que define la fuerza gravitacional. Está regida por una constante, que es la constante de gravitacional universal, y como se puede ver, ambos cuerpos poseen masa y una distancia entre ellos, lo que genera una magnitud de atracción, y en donde la fórmula indica que es el producto entre las masas de los cuerpos sobre la distancia r que existe entre ellas dos. En otros términos más, pues por decirlo así, pequeños, en lo que son en las cargas eléctricas de cualquier tipo de materia, existe la fuerza electrostática, que también, al igual que la fuerza gravitacional, está regida por una constante, que es la constante K, que se aplica cuando las cargas eléctricas se encuentran en un sistema de vacío. Cuando no lo están, se aplica otro tipo de constantes. En estas, al igual, se multiplica la, las, las cargas que tienen los cuerpos sobre la distancia al cuadrado que existe entre ellas, tomando en cuenta el tipo de carga que son y la magnitud. La constante K depende del medio, o como le había dicho, el vacío. Y la fuerza electrostática se mide en Newton. El campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región, del espacio, si una carga que se encuentra en reposo interactúa con otro tipo de carga que también tiene una magnitud, y con esto se experimenta una fuerza eléctrica. Se considera que el campo eléctrico es vectorial porque tiene una dirección y sentido del campo en un punto. Un campo eléctrico queda determinado por tres elementos, que son la intensidad, las líneas de fuerza y el potencial entre las líneas. Un campo eléctrico, en resumen, es una propiedad del espacio que permite predecir la fuerza que existe entre una carga hacia dicho punto. El campo eléctrico es independiente de la carga y se encuentra a partir de la fórmula, que es el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, y también
la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. El potencial eléctrico. Las unidades del potencial eléctrico son joules por coulomb. El potencial eléctrico es una propiedad del espacio que permite predecir la energía potencial de cualquier carga Q en un punto. Más que nada, esto se utiliza para los capacitores porque funcionan con el principio de que tienen dos placas para almacenar y dar energía. Y la fórmula es que el voltaje de A y B es igual al voltaje en A, en la placa A, que es la positiva, menos el voltaje de la placa B, que es la negativa. Pues los capacitores se comportan de la misma forma que una pila. La pila almacena energía y proporciona energía, pero en comparación con un capacitor o condensador, que es lo mismo, un capacitor libera energía y almacena energía, pero solo por un momento muy pequeño. Un circuito de capacitores es cuando se unen diferentes capacitores de diferentes capacitancias en un circuito. Se usan para baterías, memorias, adaptadores y otros usos. Existen tres tipos de circuitos de capacitores: capacitor en serie, paralelo y los mixtos, que es una unión de capacitores en serie y capacitores en paralelo. Los capacitores en serie. En un capacitor en serie, la carga siempre va a ser la misma en cualquier punto de un capacitor. Como en este caso tenemos que sería el capacitor 1 y el capacitor 2 y el capacitor 3. Las cargas siempre serán las mismas. La capacitancia total se obtiene al dividir la carga entre el voltaje. En este caso, el voltaje será diferente en la capacitancia. El voltaje total será igual a la suma que hay en el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3. Y en un ejemplo será que tenemos una fuerza de 24 volts y un circuito con 3 capacitores de 2 microfaradios, 4 microfaradios y 6 microfaradios. Entonces, en este caso, tomaremos 1 sobre el capacitor y lo sumaremos. O sea, 1 sobre 2 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios más 1 sobre 4 microfaradios. Despejamos la fórmula y nos queda que sería 1 sobre la suma de los 3 capacitores y nos dará un resultado de 1.09 microfaradios. Los capacitores en paralelo. Se utiliza la misma fórmula, pero aquí los voltajes serán iguales, pero la carga total será igual a la suma en el capacitor 1 más la suma en el capacitor 2 más la suma en el capacitor 3. Como se puede notar en este ejemplo, el capacitor está conectado en paralelo porque aquí existe un nodo y aquí otro, y será igual a la mitad en este caso solo se suma. Entonces la capacitancia será igual a 2 microfaradios más 4 microfaradios más 6 microfaradios, que pues como total nos da 12 microfaradios. La carga total será igual a la carga por el voltaje. Entonces tenemos que serían 12 microfaradios por 24 volts. Y la carga será igual, en este caso, a la suma de las cargas en cada punto, que nos salió 48 microfaradios, 96 microfaradios y 144. Creo que ibas muy rápido. ¿No que sí, Debo? Y creo que te trabas en el momento.